Y vamos a empezar con el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 34, en el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Jeremías 34, 1. Jeremías 34, versículo 1. Dice así. Palabra de Jehová vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, versículo 2, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y háblale a quién, a Sedequías, rey de Judá, dice, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Ese es el versículo 3. Entonces, vean, tenemos aquí, más o menos para el contexto de lo que estamos leyendo, más o menos Israel había vivido más o menos aproximadamente unos 600 años ya en libertad después de que habían salido de Egipto. Ellos habían salido de ser libres después de estar ¿cuánto? 400 años de estar esclavos. Ahora tienen 600 años de ser libres. 400 años estuvieron en Egipto, ahora tienen 600 años. Pero no fueron buenos administradores de la gracia que Dios les dio. Y en medio de todas las cosas, la libertad de poder adorar al mismo Creador, al mismo Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, no aprovecharon la bendición, y los israelitas se olvidaron de los mandamientos del Padre y los mandamientos del Padre, y se olvidaron pero muy detalladamente, así como que si hubieran hecho un esfuerzo del trato que tenían que hacer ellos con los hermanos de ellos, con los hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de los mandamientos va dirigida, por supuesto, para darle gloria y exaltar al Padre eterno, pero también a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, amar al prójimo, y se olvidaron de eso. Y aquí lo que estamos leyendo es que ellos ya se han vuelto en una apostasía. Ya lo que estaban haciendo eran cosas totalmente aberrantes. A tal punto que ya en medio de todo esto, ellos ya habían recibido juicio. Israel había sido dividido por aquella apostasía y por no seguir los mandamientos, y el reino había sido dividido: reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Y esta profecía de Jeremías 34 viene contra Sedequías, y en medio de todo eso Nabucodonosor va a venir y iba a venir contra Jerusalén. Iba a ser rodeado Jerusalén y asediado, porque la conducta de ese pueblo era una y otra vez, como dice la palabra, era hacer el mal, nada más. Y el Señor, vea lo que le dice: yo he entregado esta ciudad al rey de Babilonia. Ya el Padre había determinado una disciplina para este pueblo, y era que iba a ser entregado ¿a quién? A Babilonia. Después de ser libres, debían de rendirse a la esclavitud. Y ellos no deseaban, ellos no querían hacer eso. Entonces viene la disciplina, y el Señor les dice: para que ustedes entiendan el proceso de disciplina, ahora después de haber sido libres por 600 años, ahora tienen que más bien levantar sus manos, no pelear, y van a ser llevados cautivos, van a ser dominados por Babilonia. Unos iban a ser llevados a Babilonia y otros iban a quedar ahí, pero prácticamente como esclavos. Esa era la disciplina. En medio de todo esto, yo recuerdo un versículo bíblico, yo se lo voy a leer, voy a leer lo que dice la palabra. Dice: además, una y otra vez, el Creador les había enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni le han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre Él les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses,
para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Padre Eterno, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Eso está en Jeremías 25, del 4 al 7. Ahí viene la parte donde ya el Señor había dictado juicio, pero más que juicio, disciplina. Disciplina. Todo este país, o sea, Israel iba a quedar en horror y en desolación. Dice así muy claramente. En el versículo 11 de Jeremías 25, por si usted lo quiere apuntar ahí aparte, vea lo que dice: todo este país quedará reducido a horror y a desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. 70 años. Oiga la disciplina. La disciplina iba a ser 70 años. Esa gente no querían disciplina. Ahora la parte es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A alguien le gustó la disciplina? Cuando lo disciplinaron, sus tatas y sus maestros, no me pasará los ojos mejor. ¿A alguien le gustó la disciplina cuando le llamaron la atención? Cuando nosotros éramos chiquitillos, digo el otro, o sea, mi hermano. Y lo interesante es que aún nosotros como adultos, la carne que hay en nosotros, nuestra mentalidad, todo lo que hay, si no se somete al Padre, no le va a gustar la disciplina. Y muchas veces el Señor nos pone disciplina a nosotros en ciertas cosas. Que toque. Hebreos 12:11 decía ese pasaje bíblico: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible. Pero si aguantamos la disciplina, hay gente que está en disciplina y no aguanta la disciplina. Hay personas que están en disciplina y hay gente que se mete a ayudarle a Dios. Están en disciplina, no le ayude, Dios le está haciendo disciplina a esa persona. Y hay gente que quiere que la persona no lleve disciplina y es Dios el que le está disciplinando. ¿Usted se imagina usted metiéndose en contra de Dios cuando Dios está disciplinando a no sé, a alguien que usted ama, inclusive a su propio hijo o su propio esposo o esposa? Entonces, volviendo a Jeremías 34, Sedequías fue, para que entendamos el contexto, Sedequías había sido visitado por sus propios enemigos. Gente de Edom, los edomitas, Moab, los moabitas, Amón, Tiro y Sidón, habían venido para proponerle algo. Y le dijeron, ¿sabe qué le dijeron al rey Sedequías? Hagámonos una conspiración, que por cierto esa palabra está muy de moda hoy, hoy en día. Hagámonos una conspiración y nos vamos en contra de Nabucodonosor. Entonces teníamos a Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Ya el Señor había dicho que iban a ir 70 años al cautiverio. Entonces, resulta que en vez de ser humildes y recibir la disciplina, Israel pensó que era mejor hacer alianzas con los enemigos. Imagínense. En vez de ser humildes y recibir la disciplina, nos vamos a juntar con los propios enemigos y vamos a ir en contra de Nabucodonosor. Ya el Señor había dicho que todas las naciones iban a ser sometidas por Nabucodonosor, incluyendo Israel. Ahora sí, Jeremías 34, sigamos en el versículo 8, dice: palabra de Jehová vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad. Ve qué interesante. Aquí vamos a empezar con un tema. Libertad. Ve qué interesante ese tema. Porque primero le llega y le dice que le va a ir feo, ¿verdad? Palabra de Jehová vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad, que cada uno, oígame bien, dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y aquí viene la parte, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque aquí lo que pasa es que viene un juicio. Jeremías le dice que va a ser arrasada la tierra, y lo que hace es que Sedequías vaya a hacer un pacto con el pueblo, y es que den libertad a los siervos y a las siervas de ellos mismos.
Aquí es donde mucha gente dice, es que Israel tenía esclavos. Eso ya lo hemos visto en un estudio. Pero ahorita vamos a ir más adelante analizando este tema, porque en este caso, siervos o siervas, o lo que mucha gente le dice esclavitud, para Israel era totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros lo vimos cuando vimos el estudio de los dulos, ¿se acuerdan? Cuando es el dulo. Hoy vamos a ver un poquito de eso. El que no lo ha escuchado, vamos a tratar de hacerle una claridad a través de la escritura. Entonces, algo los hizo cambiar, porque oyeron un juicio, y ahora viene el rey y hace un pacto con el pueblo, y dejen libre a todos los que son siervas y siervos. Y usted se queda así como, ¿qué pasó aquí? Algo los hizo cambiar de parecer. El pueblo comenzó a tratar a sus hermanos y se preocuparon por el trato con sus hermanos. Y hicieron darle libertad a aquellos que por alguna razón habían terminado siervos. ¿Qué tiene que ver eso con el juicio? Recordemos que los que terminaban como siervos eran para algunas razones. Aquí se las voy a enumerar para que igual refrescar un poco. Era declarado, si un israelita era declarado culpable de hurto, ¿verdad? Hurto es robo, ¿verdad? Si alguien era declarado culpable de hurto y robo y no podía devolver el monto de lo robado, según lo estipulado en la escritura, podía ser llevado como un siervo o una sierva. ¿Y sabe qué tenía que hacer? Trabajar para aquella persona hasta saldar la deuda. Levítico, eso está, en Éxodo 22:3 por aquello. Ese era el tipo de esclavitud que había. Imagínense, a la gente hoy se roba algo, bueno, aquí no lo meten a la cárcel, pero en otros países lo meten a la cárcel, ¿ah? En vez de ir a la cárcel, iba y trabajaba para la persona que le había hecho el daño y hasta que pagara. Eso era parte de lo que se tenía que hacer. Oiga lo que dice, le voy a leer este pasaje bíblico, no lo busque, yo se lo doy porque vamos ahí para allá avanzando. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Oiga muy bien. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Eso está en Levítico 25:39. Entonces, si alguien no podía, se empobrecía, le iba mal con las cosechas y todo lo que le pudo haber pasado igual a cualquier persona hoy en día, entonces lo que hacía es que se iba a trabajar como siervo a otra hacienda, por decirlo así, porque así era en aquel tiempo, y él quedaba ahí y era libre al año del jubileo. Oiga muy bien. Entonces, gente que quedaba pobre y gente que robaba era ese tipo de esclavitud, pero no se les podía tratar mal. No es la esclavitud que mucha gente piensa con ¿entendió el efecto, ¿verdad? Latigazos y demás. No era así. Los mandamientos prohibían maltratar a sus siervos y abusar de ellos. Y tenía un tiempo específico, oiga muy bien, para ser libres. Aunque hubiera robado, tenía un tiempo para ser libre. Aunque hubiera quedado totalmente pobre de todo y hubiera trabajado lo que sea, tenía un tiempo para ser libre. Entonces lo interesante es que en Jeremías tenemos ese concepto. Versículo 8, de nuevo. Palabra de Jehová, 34:8. Vino Jeremías después de que Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles ¿qué? Libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva. Entonces pongámoslo esto en contexto. ¿Qué los llevó a obedecer en ese momento esta ley que había ahí? ¿Por qué se preocuparon? Venía un juicio, viene Nabucodonosor. Entonces pongámoslo en contexto. Es como que estamos nosotros aquí y hoy vino el Señor y dijo: vamos para Babilonia, porque ustedes se portaron re mal, sus antepasados se portaron re mal, ya no hay toque atrás, y todos nosotros vamos a perder todas nuestras casas, vamos a perder todas nuestras parcelas, vamos a perder todo, y vamos a ir unos como esclavos a Babilonia y otros se quedarán como esclavos aquí. ¿Qué hubiera hecho usted si tenía un esclavo? Sabiendo que tenía que haberle dado libertad, ¿qué hubiera hecho usted si sabía que iba a ser esclavo en Babilonia? O sea, tampoco hay que ser, digo el otro, ¿verdad? Como para entender cómo el ser humano actúa, ¿verdad? En ese momento, cuando ellos entendieron que iban a ser allá esclavos, dice, ¿qué? Y yo tengo ese esclavo que no lo ha dado libertad por muchos años. Le digo, olvídese, tómelo. Vean lo que dice el versículo 10 ahí, Jeremías 34, vean el versículo 10 lo que dice. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido el pacto de dejar libre a cada uno su siervo, ve que era
como de suma importancia dejar libres a los siervos, y cada uno su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. ¿Qué les hizo cambiar ahí? Otra vez, es como dice la palabra, que es un corazón, ¿qué? El corazón es engañoso, pero la gente de doble ánimo, ¿verdad? Eso, que sube y que baja, que sube y que baja. Entonces, ¿qué los llevó a desobedecer lo que la Escritura decía, dejarlos libres? Primero que nada, se cree que las alianzas que habían hecho ellos, el rey, entonces dejan a la gente libre. Vamos a ponerlo en contexto, dejan a la gente libre. Nos van a llevar allá y nos va a ir feo en Babilonia, y si viene aquí Nabucodonosor nos va a ir feo. Y dejaron a todo el mundo libre. Y de un momento comienza a salir ahí en la ESHA, en todos los periódicos y todo. El rey ha hecho un pacto con los propios enemigos para irse en contra de Nabucodonosor. Y la gente dijo, oh, comenzaron como a tomar confianza. ¿Qué? ¿Con quiénes iban? Vamos a ver, va a echar para atrás aquí un toquecito. ¿Quiénes se le unieron? ¿Cómo que se le unieron toda esa gente, los malucos? Los propios enemigos se unieron, hicieron ahí que es que un tipo de para ver si podían zafarse de lo que venía. Edom, Moab, Tiro y Sidón, los propios que eran nuestros enemigos ahora, no hombre, vamos a ganar. ¿Y qué hicieron? Tomaron confianza de nuevo y dijeron, no hombre, y trajeron a los que habían dado en libertad, los trajeron otra vez como siervos. Entonces, contexto, ya pasó la emergencia, ya pasó todo, ya, aquí ya pasó, ya. ¿Para qué? ¿Para qué ahora? Ya pasó, ¿ya para qué, verdad? ¿Ya para qué? ¿Ya pasó la emergencia, sí o no? ¿Usted no le ha pasado eso? Que hay gente que pasa la emergencia o lo preocupante, ¿y qué hacen? Oiga, no aparecen. Perdón, oiga, no, oiga, algo sucede. ¿Qué engañoso es el corazón? Ya el Señor había dicho que venía juicio y que iba a usar el propio Nabucodonosor. Y acuérdense, hermanos, el mismo Padre, en su excelso poder y sabiduría, puede usar a quien quiera que sea para hacer sus planes en esta tierra. Nos puede parecer injusticias, ve aquella nación con aquella otra y esto. Y lo que tal vez usted no sabe es que Dios está haciendo un juicio a la otra nación. Hay que tener cuidado, ¿sí o no? Cuando usted mete las manos a fuego por otra persona, pues hoy en día hay que tener cuidado con lo que usted vaya a proteger o no vaya a proteger, porque puede ser, como hablábamos, disciplina o el propio juicio de Dios. Y esta gente, dejaron libre a la gente, y cuando se dieron cuenta que venía todo eso, que supuestamente tenían como otra vez fuerza ahí, como para unirse, lo que hicieron fue, dice, no hombre, háganse otra de los siervos. Imagínense, vea lo que sucede, vea lo que dice el versículo 15, Jeremías 84. Vea la importancia de la libertad y del trato a los hermanos. Versículo 15, ustedes en cambio al proclamar la libertad de su prójimo, porque ya los habían libertado, basados en una ley que está en la palabra, en una instrucción de la palabra, a ver lo que dice, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo, hasta ahí van bien. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre, pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a su siervo y cada uno a su sierva a que habéis dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Vea el cuidado del Señor del trato con los demás. Pero no solamente eso, es que había un mandamiento que ellos tenían que dejarlos libres. Ellos tenían que dejarlos libres. Tenían que dejarlos libres. Vea lo que dice el versículo 17. Por tanto, así dice el Señor: no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes. Venía libertad, oiga lo que dice, una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad
Vea la libertad que va a traer: guerra, pestilencia y el hambre, para que les pase a ustedes y sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. ¿Por qué el Señor quiere enseñar a todos los reinos de la tierra con algo así? Ellos iban a hacerle libertad. Si los hubieran dejado libres, perfecto, pero como los esclavizaron, entonces aquí hay una circunstancia espiritual, que el Señor, ellos tenían que dejarlos libertad, no los dieron libertad. Ahora el Señor le da libertad a la guerra, le da libertad a la pestilencia, le da libertad al hambre, para que toque a sus propios hijos, a su propio pueblo. Juicio es eso. Versículo 18: puesto que han violado, ¿qué dice? Mi pacto, y no han cumplido las estipulaciones del pacto, eso estaba en los mandamientos que acordaron en mi presencia, los trataré como el novillo que cortaron, porque ellos habían hecho un pacto, y entre cuyos pedazos pasaron para hacer ese pacto. Versículo 19, consecuencias: a los jefes de Judá y Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, a los que tenían a cargo de llevar la palabra y de enseñar al pueblo, oiga lo que le va a pasar, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña de las fieras de campo. Oiga, mi hermano, oiga lo severo que es esto. Versículo 21: a Sedequías, rey de Judá, y a su jefe los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. Versículo 22: voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad, la atacarán y luego de tomarla la incendiarán, dejarán a la ciudad de Judá en total desolación, sin habitantes. Bueno, mi hermano, o sea, vea lo importante que era. Vea que todo esto se basa en este sector, en esta parte de la escritura, por el hecho de haberse olvidado de haber dejado en libertad a los que eran siervos y siervas. De nuevo, la libertad muy importante. La palabra y la obediencia trae efectos, por supuesto, claro que sí. Y de la misma manera, obedecerla va a traer bendición, y desobedecerla, ¿qué va a traer? Maldición, consecuencias. ¿Se acuerda de Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 empieza así, yo se lo leo. Dice: si realmente obedeces al Creador y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te escribo, dice, empieza: bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero, luego dice, si desobedeces, ¿qué dice? Y vienen casi todo el mundo lee solo las bendiciones. Alguien dijo, bueno, decía alguien por ahí, qué bendición que estamos en la gracia. Bueno, oiga la gracia, Juan 3:16, porque yo se lo leo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el mundo nada más pone ahí. Y yo le digo, pero continúe, versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y se ve gracia sobre gracia, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracia sobre gracia. El versículo 18, no, eso no lo lea. Lea el versículo 18. Porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16. Consecuencias: obediencia, desobediencia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es lo mismo. Entonces, las consecuencias de no haber dejado libres a sus hermanos eran muy severas. Les fue sumamente severas. A los jefes de Judá, ¿qué era? Inclusive sus cadáveres servirían de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Mis hermanos, esto era serio. El mandamiento era darles libertad, y al hacerlos esclavos, ahora ellos serían esclavos de sus propios pecados. Hay una razón muy importante y está detallada en la escritura, y vamos a tratar de verlo. ¿Por qué? Porque Sedequías lo pasó por alto. Sedequías lo pasó por alto, y él pudo haber leído lo que usted y yo vamos a leer hoy en esta noche. La obediencia a su palabra, la obediencia a la palabra, el trato a nuestros semejantes, oiga muy bien, la libertad que él desea para cada uno de nosotros, incluyendo a los hijos que no nos caen muy bien. Tal es importante para el Padre eterno,
que Él estableció en su escritura un tiempo de libertad. Hay un tiempo de libertad en la escritura. Así, de la misma manera que Israel fue libertado de la opresión de la esclavitud de Egipto, había un tiempo para que nosotros fuéramos liberados, y vamos a ser liberados todavía. Una parte de libertad nos falta muchísimo, porque este mundo todavía es gobernado por otro que no es el Señor. Le falta muy poco tiempo y por eso ha bajado, como dice la palabra, con gran enojo. Pero la Biblia claramente lo dice, todavía nosotros no estamos en esa plenitud de libertad. ¿Somos libres en Yeshua? Sí, claro, pero la humanidad, inclusive la misma naturaleza, dice la palabra, que está ¿qué? Ahorita está sujeta a todo lo que está en el pecado y demás, pero eso no le queda mucho tiempo. Pero lo que el rey y aquella gente se lo olvidó a usted y a mí, no se me puede olvidar hoy en día. Vamos a dejar Jeremías ahí, capítulo cuál estamos leyendo. Muy bien, Levítico 23, vamos a ir, versículo 26. Libertad. Vamos a libertad, Levítico 23, versículo 26. Amén. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 26, también habló Jehová, 23, 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. 10 días del mes que el séptimo es que expiación. Ahí para que usted vamos a ir desbarajando esto así. Tenemos tiempo ya. Vamos como en la pura casa aquí, ¿ya? No precisa nada, ¿verdad? Qué bendición. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis que santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre el pueblo. Versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días, o sea, al atardecer del 9º día, van a comenzar a ¿qué? Dice, a afligir vuestras almas, y guardaréis el reposo. Entonces, dice la palabra así, ahora, versículo 26, vamos a sacarle un poquito aquí, dice, a los 2 días es expiación. Alguien me dijo, ¿y qué? ¿Y qué es expiación? La palabra expiación es Hakipurim. Por eso es lo que se conoce como el día de Yom Hakipurim, lo que mucha gente conoce como Yom Kippur. Pero bíblicamente, así, yo no hablo hebreo como lo he dicho, pero bueno, hay aplicaciones y usted puede ver ahí cómo se dice y todo. Es Yom HaKippurim, es el día de la expiación. Entonces, el día de la expiación es el día de la expiación del pecado, ¿sí? Vea qué interesante, la palabra, la raíz de esta palabra está unida, expiación va unida con reconciliación. Mira qué rico, ¿verdad? Es algo que expía, que cubre, que aplaca, que cancela. Entonces, vea qué hermoso, porque en el Nuevo Testamento está totalmente, literalmente, qué significa ser el día de la expiación, o lo que la gente dice Yom HaKippurim. Vea lo que dice, yo se lo leo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, así lo dice la palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento lo dice, pero vea lo que dice el Nuevo Testamento. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo, que es Mesías, Jesús, igual, Yeshua, efectuó. Versículo 25, oiga lo que dice. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación
que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Eso está en Romanos 3, 23 al 25. Pablo nos explica qué es Yom HaKippurim. Es el día de la expiación. Dios, el Padre Eterno, ofrece al sacrificio al Mesías, porque Él es el sacrificio de la expiación que se recibe. ¿Por qué? Por la fe en la sangre. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Cómo se expiaban los pecados en el Antiguo Testamento? Tenía que haber ofrendas, animales, sangre. Ya no hay, dice el Nuevo Testamento en Hebreos, ya la sangre de los animales ya no se necesita. Nuestro Mesías es nuestro Yom HaKippurim. Él es nuestra expiación. Le voy a leer otro versículo. Y dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación. Sobre él por vuestras generaciones será muy santo Jehová. Eso está en Éxodo 30:10. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a hacer la ofrenda de expiación. Y era en el día 10 del mes séptimo, en el día de expiación, lo que la gente conoce como Yom Kippur, y más literalmente Yom HaKippurim. Y Pablo nos lo dice claramente, que en Romanos 3:25 dice: Dios lo ofreció ¿a quién? A su propio Hijo como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? Animales, ya la sangre del Mesías fue derramada. Entonces, vea qué interesante. Ya que todos hemos pecado, el Padre en su misericordia hacia nosotros coloca a Yeshua como ¿qué? Como sacrificio de expiación. Y yo sé que todo el mundo entiende esto, pero vamos a hacerlo con un ejercicio para entenderlo. Él fue el sustituto por usted. Vamos de nuevo. Expiación es que usted tenía que morir y Él murió por usted y por mí y por todos los que vayamos a creer en el Mesías. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías. Así lo dice Romanos 6:23. Mientras Él fue juzgado y llevado a la muerte que nosotros merecíamos, en nuestro lugar Él manifiesta su justicia. O sea, eso es incomprensible. O sea, ¿quién va a dar a su propio Hijo por mí? ¿Quién va a dar la sangre de su propio Hijo por uno que ha hecho todas las cosas que ha hecho en esta vida? ¿Quién? ¿Quién va a ofrecerse como sacrificio por nosotros, sabiendo todas las veces que hemos hecho las cosas que hemos hecho? ¿Quién? Pues el Padre Eterno dio a su Hijo unigénito, que no tiene pecado alguno, es el Cordero sin mancha, y Él sustituyó a usted para que usted no muriera. Yom HaKippurim, día de expiación. Eso es expiación. Yeshua toma nuestro lugar, ya que en Él no había pecado, y Él sí podía hacer ese sacrificio perfecto. No lo podía hacer ni Moisés, ni Aarón, ni nadie. Así lo dice la Escritura. Yeshua es nuestra expiación. De nuevo, Yeshua es nuestro Yom HaKippurim. Si usted va a celebrar el día de la expiación, mi hermano, dele gloria y honra al que está sentado a la diestra del Padre, al único que se halló digno de poder abrir los sellos. Él es el mismo que dijo: usted, Andrés, no va a morir, voy a morir yo. Y si eso no es suficiente para nosotros, imagínense, hermano. Entonces, alguien me decía por ahí un ejemplo de expiación de Yom HaKippurim. Yo se lo leo rápidamente. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes al Creador, al Eterno.
al Adonai, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda había ¿qué? Un carnero. Estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Aquí es expiación. El carnero toma el lugar de ¿quién? De Isaac. Pero vea qué importante. ¿Y sabe cómo le llamó ese lugar a Abraham? Jehová Jireh, Él proveerá, dando una palabra profética a Abraham de que Dios iba a proveer cordero para un sacrificio más adelante, y un sacrificio que tenía que ser de expiación. Entonces, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ya entendemos que es expiación, más o menos, por lo menos para ir avanzando. Luego dice: ¿tendréis santa convocación? Bueno, vamos a unirnos un ratico ahí ese día ahí en la casa. Afligiréis vuestras almas. Y todo el mundo aquí, ¿cómo aflige usted su alma? La palabra aquí es inu nifesh, es afligir. Y sabe que se puede traducir esa palabra en el hebreo, aparece varios pasajes bíblicos y da como la sensación, porque inu nifesh es como la parte, sí, como ayuno, pero ya vamos a ver qué es, porque también es humillarse. Entonces puede ser ayuno, puede ser humillarse, porque yo estoy humillándome, por decirlo de alguna manera. No voy a entrar en muchos detalles para avanzar. O sea, si usted ayuna, usted está negando la carne, su carne, ¿verdad? Bueno, esa gente, aquí hay gente que ha ayunado, no sé, 15, bueno, no, yo no, igual, y como yo lo he dicho siempre, solo que el Señor lo mande, pero no se metan ayunos igual ahí, solo por emoción, solo que el Señor lo mande. Pero hermano, ayúnese un ratico para que usted vea. Hasta cuando le van a sacar sangre, usted siente la panza que se le retuerce, ¿verdad? Entonces, esa parte es la 60:31 por aquello, la palabra que dice afligiré vuestras almas. Esa palabra es la 60:31 ahí en Strong, usted la puede buscar, y es lo que va como inu nifesh, que puede ser ayunar o puede ser como la parte de humillarse. De hecho hay un salmo que dice así: pero cuando ellos se enfermaban yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ahí está diciendo afligir el alma, es la misma palabra. Lo compara, lo pega con ayunar. Pero también hay otra palabra muy importante para esto que dice que es humillarse, Y usted dice, ¿cómo me humillo? Segunda de Crónicas, yo se lo leo, 7, 12, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7, 12, 14. ¿Quién no ha escuchado ese pasaje bíblico? Ahí es como afligir el alma, de ver de lo que estamos haciendo en contra del Padre, en contra de sus mandamientos. Entonces, por cierto, el salmo que ahorita leía, que decía, pero cuando ellos se enfermaban y yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba, Salmo 35, 13, por aquello. Ahora estoy leyendo 2 Crónicas 7, 12, 14, por los que quieren apuntar, y si no, quedan en la enseñanza. Entonces, afligirse, humillarse, era lo que el Señor deseaba. ¿Para cuál día? Para el día de expiación. Sí, así es, mis hermanos. Eso es lo que el Señor deseaba, que nos afligiéramos. Entonces, ahí viene la parte importante. Humillar nuestras almas, ayunar para esta celebración del Padre, bíblicamente no es pegar 1000 gritos y decir, ¡ay, Señor! No, eso no es afligir el alma, ¿verdad? Porque bien claramente el afligir en el hebreo es tan delicioso, porque la palabra lo dice, y luego dice afligir, ¿y qué dice? Y si se convirtieren de sus malos caminos. Esa aflicción del alma tiene que llevarme a cambiar lo que yo estoy viviendo. Es lo que se conoce en el hebreo. ¿Sabe cómo se conoce otra palabra? Como techua. Es como yo estoy haciendo aquí todo lo que hago todos los días, y todos los días lo hago lo mismo, todos los días, y todos los días hago lo mismo, todos los días hago lo mismo, todos los días hago lo mismo.
Entonces usted va hacia una dirección. Teshua es arrancarse de esa dirección e ir para otra dirección. Ahora empiezo a hacer todo diferente, pero de acuerdo a la escritura. Eso es humillarse. Y reconozco que yo y mis caminos, por eso muchas veces la palabra del Señor dice, y torcieron sus caminos y se volvieron a caminos que no eran de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero son torcidos. Por eso eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos, que nos volvamos de ese lugar, que ayunemos y veamos que estamos haciendo mal. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 por aquello. Entonces, ¿vamos a llorar y vamos a ayunar así por pura hora? No. Vamos a buscar la dirección de la palabra del Señor. Vamos a buscar en qué estamos haciendo mal con el Señor. Eso es el día de expiación. Yo tengo que ver qué estoy haciendo mal. Y vamos a ver ahorita por qué deberíamos estar haciendo ese examen. Porque Dios lo deja como un establecimiento de un ensayo de año a año en las fiestas. ¿De quién? ¿De Israel? No, son las fiestas del Padre. Y esas fiestas, dice la palabra, que son ensayos, son cosas que todavía no han sucedido. Estas celebraciones, como lo hemos visto y lo hemos dicho varias veces en estos estudios, esto todavía no ha sucedido. Por eso es que hay mucha gente que le pone un montón de cosas. Si yo no puedo ver al Mesías en las fiestas, mi hermano, ¿para qué la va a celebrar? Si yo no puedo hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿para qué la vamos a celebrar? Pero celébrela, dice la palabra, celébrela, sí. Al mismo Mesías en las fiestas que se celebran en el primer tiempo del año, ¿qué dijo? Hagan esto en memoria de mí. ¿Está el Señor solamente celebrando nada más una cena? No, Él está celebrando una fiesta del Padre. Y ahí viene la parte, entonces, a los 10 días de este mes, entonces será el día de expiación. Él, Yeshua, nuestra expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis que una ofrenda encendida. ¿Quiénes son las ofrendas ahora? Dice la palabra en Romanos. Presenten vuestros cuerpos como ofrenda grata al Señor. Vea lo importante que es nosotros lo que hacemos. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que pensamos. Romanos 12 así lo dice. Presentan ahora vuestros cuerpos como una ofrenda grata al Señor. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy oyendo yo con aquí? Por estos oídos. ¿Qué me está saliendo por la boca? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Eso es el día de la expiación. Ahora, hay varios detalles y un montón de cosas más que puede uno ahí meterse, y por supuesto. Entonces es un día de afligirse, es un día de hacer un examen, es un día de ver qué estoy haciendo yo, si estoy siguiendo los mandamientos o no. Pero Jeremías 34, vuelvo a Jeremías 34, me habla de que ellos se olvidaron de la libertad de los hermanos. Yo le voy a leer Jeremías 34:15 para recordarle lo que leemos ahorita. Ustedes, en cambio, al proclamar libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. La libertad es muy importante en el tiempo de la fiesta de expiación. Además, se había comprometido, dice así, se habían comprometido con un pacto. Claro, eso está en la escritura. En mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Y luego viene el Señor hablando. Y por haberse ellos, más bien dejado, aquella gente que tenían que quedar libres, los vuelven a la esclavitud, viene el juicio literal y directo para los que estuvieron ahí y los que estuvieron ahí. Israel se olvidó de celebrar algo muy importante. Israel se olvidó. Si usted lee Jeremías 34, Israel se olvidó de algo muy importante, de las fiestas solemnes del Padre. Y ahí viene la parte. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros, Pablo nos dice que nosotros, para eso fue escrito, para eso tenemos las escrituras, para que nosotros veamos y no hagamos y no caigamos como los errores que hizo, y nosotros podamos, eso nos sirva como un espejo para ver si estamos haciendo lo mismo que hizo Israel. Así lo dice Pablo, lo estoy parafraseando, así lo dice Pablo. Mucha gente da por ya no sirve el Antiguo Testamento, y Pablo más bien nos dice a nosotros: vean lo que hizo Israel, vean, sigan para que no sigan más bien el ejemplo de los que hicieron. Y comienza Pablo a hablar. Ahora sí les pido que vayamos a Levítico 25, si usted puede, ahí en la palabra.
¿Por qué es tan importante que aquella gente en Jeremías les habla y de la libertad y los vuelven a ser esclavos? ¿Y por qué el Señor les trae semejante juicio y les habla de esa manera? Levítico 25. Aquí hay un énfasis. Y si usted lee Jeremías, que estamos leyendo ahorita, usted ve en énfasis porque se repite y se repite y se repite lo mismo, y habla de libertad, y habla de que iban a ser siervos y siervas, y le habla, y otra vez el Señor le habla, y le habla otra, le dice, y caerá juicio, ustedes serán ahora esclavos. Aquí hay algo muy importante que el Señor le quiere mostrar a Israel, solo que ellos no lo vieron. Lo peor sería que nosotros no lo perdamos. Levítico 25:1. Oiga lo que dice. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. La tierra tenía que guardar reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. Otra vez, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal. Que el Señor no se olvida ni siquiera de los animalitos, y a la bestia que vive en la tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entonces, como Dios establece el sábado para descansar, porque es el mandamiento que está, Dios nunca cambió el día de reposo por aquello, y el día de reposo es el sábado o el Shabbat. La tierra tiene un Shabbat y se celebra cada 7 años. Muy bien. ¿Usted se imagina usted cosechando, que dependa nada más de cosechas, y llega el año sexto y usted sabe que usted no puede tocar nada, no puede cosechar nada? O sea, usted iba a vivir por fe ese año. Eso se me una, de hecho, la verdadera fe. No podías hacer nada. Ahora, vea qué interesante, porque si usted se recuerda la escritura, ellos vivieron 40 años en el desierto, ¿sí o no? Y dice que ni siquiera la sandalia, dijo el short, ¿no? Ni siquiera el calzado de los pies de ellos se desgastó, ¿verdad? Así lo dice. ¿Qué era un año para el Padre? ¿Sí o no? Qué fácil decirlo. Pero nosotros, como somos los humanos, de tiquitaca, aquí, que no nos podemos quedar queditos. ¿Usted sabe lo que es que le digan? Usted va a descansar un año y no va a hacer nada. Y no se preocupe, Dios va a proveer. Jehová Jireh, Él proveerá. Era un año. Y hasta ni siquiera la bestia, el animal, todo el mundo iba a comer. Todo, hasta el extranjero. El Padre les estaba enseñando a ellos que no dependían de ellos mismos. Acuérdense muy bien, expiación, ahorita lo vamos a ver más completo, es el tiempo donde Dios le dice a usted no depende de usted mismo. Debe estar pataleando, chicho. Y oiga, y está uno y hasta que mueve la pata. Dios le dice: calma, calma. Yo tengo todo en mis manos. Y usted está quitándoselo al Padre de las manos. Porque yo quiero tener el control. Porque yo no sé si ese año es cierto que va a llegar la cosecha. ¿Cómo va a llegar? Él es el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve. Él fue el que envió al cordero que no tenía mancha para que muriera por usted, que no se merecía nada. Yo no me merecía nada. Estuvo 40 años en el desierto esa gente, y oiga, no les faltó comida. Eso era el año 7.
Yo le voy a leer este pasaje bíblico. Deuteronomio, si lo quiere apuntar, es Deuteronomio 15:1. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Pero ¿sabe? Es lo mismo. En el año que él proveía, que era Jehová Jireh, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Deuteronomio 15:1. Entonces, el 7º año, que era de descanso, también era el 7º año que ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Oh, dígalo más duro. Perdonar. ¿Y cómo cuesta perdonar? Más si son deudas. Deuteronomio 15:1. Cada 7 años perdonarás toda clase de deuda. Lo harás de la siguiente manera: cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor de Jehová. Entonces resulta ser que este 7º año era el año del perdón. Ya casi le llegamos. Y es proclamado año del perdón en honor al Padre eterno. Se lo perdono porque usted no se lo merece, pero se lo perdono. Usted no podía perdonar así. Era un honor al Padre. Usted no puede perdonar así. Hay gente que sí lo perdono. No, a mí no me vengan con esos mates. Y esos berrinches. Henry, Luchicho, no digan con esos berrinches. El Señor no podemos llegar con esos berrinches. Perdone. Y perdonar es perdonar. Entonces, Deuteronomio 15, vea lo que dice el versículo 4. Entre ustedes no deberían de haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que las poseas como herencia. Y así será siempre. Y cuando obedezcas al Padre eterno y cumpla fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará. Había una bendición. Dios iba a hacer que fueras bendecido a tal punto que podías prestar. Ahora, hay del hermanito que tenía cómo pagar y se esperaba hasta el 7º año. Esa es otra historia también. Tampoco lo vayamos a la gente que no estaba teniendo que pagar la deuda. No. Si usted tenía cómo pagar, y si la puede pagar aunque sea con un colón, empieza a pagarla. No espera el 7º año para ver el año del perdón. Sí, claro, se lo van a sonar en el año del perdón. Hay que tener cuidado con eso. Vea lo que dice: cuando alguno de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano pobre, hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. El año que se descansaba la tierra, el año que descansabas, porque era el año, como se dice, sabático, era mismo el año del perdón. Era el año que se perdonaba, pero en honor al Padre eterno. No porque usted fuera muy carga, ¿verdad? Luego me diga, sí, yo lo perdoné. No me venga con eso. Es en honor al Padre. No podemos salir con orgullo ahí, ¿verdad? Porque imagínense, si no, ¿qué aflicción de alma puede tener así? Imagínense la gente afligiéndose en el día ¿cómo se llama? De expiación.
y tenía que perdonar una deuda, tenía que afligirse el alma. Porque yo no quiero perdonar a este. Pero lo tienes que perdonar. Ya comienza a tener más sentido el día de la expiación y cómo tenía que afligirse. ¿Sabe por qué se ayunaba también? Porque la carne, mi hermano, la carne, el ser humano, nosotros, vea esta, la flecha, ay, mi hermano, cómo cuesta que se someta al espíritu, ¿verdad? Porque los deseos de la carne no van de acuerdo al espíritu. Es normal. Pero para eso es el día de la expiación, para que usted ayune, para que usted clame al Señor y usted busque lo que Dios, el Padre Eterno, desea, inclusive hasta para perdonar a alguien más. Le leo el versículo 9 de Deuteronomio 15, yo se lo leo. No des cabida en tu corazón a la perversidad, a la perversa idea de que porque se acerca el año séptimo, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Oiga, porque venía el año, ya venía el año del perdón, y aparecía aquel hermanito y me dice: tiene 5 robos ahí que me preste. No le haga lo que dice, no le hagas mala cara al hermano hebreo necesitado y no le des nada. De lo contrario, él podrá apelar al Padre contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Padre bendecirá tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Qué interesante, porque el Padre no deseaba gente pobre, pero había gente pobre. ¿Para qué? Para que fuera bendecida. Y para ver si usted en el tiempo de la expiación, o lo que se conoce como el día de Yom Kippur, usted perdonaba. Hay perdones que son pruebas. Totalmente. Y la única manera para poder perdonar es que usted someta su carne. O sea, tenés que ayunar y afligir el alma, porque usted no lo va a querer hacer. Vea que el Padre sabe cómo trabaja nuestra manera de ser, ¿sí o no? Ahora vea qué interesante, porque Mateo 26 dice, ¿qué dice? ¿Sabe qué dijo el Mesías? Gente pobre en esta tierra siempre la habrá también. Ahora, él no lo estaba haciendo como un desprecio, sino que ahora entendemos, de acuerdo a Deuteronomio, que era parte de un plan de Dios, para que los que estaban en bendición, a los que más estaban necesitados, los bendijeran. Qué diferencia hoy en día, porque hoy muchas veces, hasta inclusive gente creyente, dice que ser pobre es una maldición. ¿Y dónde sacaron eso? Si lo dijo el propio Mesías, y lo dice Deuteronomio también. Oiga, qué maldición se puede estar echando a alguien así, ¿verdad? Estar diciendo, oiga lo que dicen, que la pobreza es una maldición, cuando más bien hay un propósito para la gente necesitada alrededor de nosotros. Hay un propósito. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. ¿Sabe cómo se le dice en el hebreo a ese perdonarás de esos 7 años? Ese le conoce como el año Shemitah. El año Shemitah. Lo que podía ser de bendición para ti, para tu vida, para tu familia, cada 7 años, lo interesante es, pues vámonos ahora, ¿se acuerda de Jeremías? Más bien poniendo esclavos a los que iban a tenerse, ya iban a ser libres. Ellos estaban maldiciéndose a sí mismos, porque los que tenían que ser libres en el año del jubileo, del Shemitah, más bien los trajeron aquí a esclavitud. Imagínense lo que es, ellos están yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero ya vamos a ir más adelante con eso. Ahora, vea lo que dice ahí en el versículo 12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás, ¿qué dice? Libre. Si alguien se hacía, ¿qué dice? Siervo, al 7º año lo harás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Oiga, el tipo
de siervo de esclavitud que había. Cuando lo despidas, y cuando usted se vaya al 7º año, y usted le dice, bye bye, no, papito, oiga lo que dice la palabra, no lo despidas con las manos vacías, abastécelo bien con regalos. Y alguien dijo, pues si eso es ser esclavo, ya imagínense. Ve que esa esclavitud no es como la que la gente pinta y dice, se burla de la Biblia, no, de ninguna manera. Versículo 15, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por esto te doy ahora esta orden. Oiga lo que dice el Señor, ¿qué le dio? Va a ver si lo hace. No, una orden. Si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, le va bien contigo y te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás, ¿y qué le va a hacer? ¿Qué? En la oreja, le iba a hacer como una marca, ¿verdad? Le iba a perforar. Y así se convertiría, ¿qué? En un dulo, ¿en un qué? En un siervo, ¿se acuerdan? Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad. Oiga lo que dice el versículo 18. No te pese dejar en libertad a tu esclavo. ¿Qué hizo la gente en el tiempo de Jeremías? Más bien les pesó, lo mandaron a traer. Oiga lo que dice el versículo 18. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante esos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que habrías pagado a un jornalero. Así dice Jehová, que te bendecirá en todo lo que tú hagas. Vea lo importante que era el año del descanso, que era cada 7 años, y vea lo importante que era el año de perdonar, el año del perdón, que era en honor al Padre. ¿Sabe qué día caía ese? Ya lo vamos a ver. Recordemos, uno de los propósitos del día de expiación, lo que la gente conoce como Yom Kippur o Yom HaKippurim, era que el pueblo tenía una cuenta. ¿Qué año es? Oh, ¿cuántos años me faltan para ser libre? ¿Tiene sentido? Uno de los propósitos para celebrar el día de expiación era que el propio pueblo de Israel tenía una cuenta. ¿A cuál año iba a ser libre usted? Muy bien. Deuteronomio dice, cada 7 años perdonarás a toda clase de deudas. ¿A cuál año tenía que perdonar usted la deuda al hermano? Dígalo solo. Al 7º. Entonces, Levítico 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra que guardará reposo para Jehová, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo, año de reposo será para la tierra, año de reposo para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, inclusive al animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. ¿Qué le estaba Dios enseñando? El Padre Eterno, ¿qué le está enseñando a Israel? Dependencia, perdón. Tiene más sentido, ¿verdad? El día de la expiación ahora, ¿verdad? Un poquito. ¿Piensan ustedes? Levítico 25. Vamos a ver el versículo 8. Entonces, tenemos que para el Shabbat, el día de descanso semanal es el 7º día. Tenemos que el año de descanso de la tierra es el año 7º. Tenemos que el año del perdón de las deudas es el 7º. Tenemos que el año del perdón que se le ofrece al Padre es el 7º. Y falta más todavía. Versículo 8. Yo lo voy a ver en esta versión que es más fácil para mí porque es más fácil. Levítico 25:8. No cambia nada. 7 veces contarás 7 años. No cualquier año, años sabáticos.
De modo que los 7 años sabáticos sumen 49. 7 por 7, ya se graduó. Ahora sí se puso bueno eso. Ahora sí, hágale así. Redoble de qué? De chofares. No redoble de tambores. Oiga lo que dice: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Entonces harás tocar, ¿qué dice? La trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces, a ver, usted se puede imaginar, porque yo no lo puedo sonar muy bien, ¿no? El sonar del shofar en el año 49 por toda la tierra. Por toda la tierra. Bíblicamente es la única fiesta que cumple literalmente el sonar del shofar en toda la tierra. Yom Teruah, ya lo vimos. Y alguien me decía: mi hermano, ¿cómo puede ser que gente que sabe tanto hebreo, que sabe hasta lo escribe, y cómo puede decir que está celebrando el día que se le conoce como el día del clamor y dice que es el día de las trompetas? ¿Cómo puede ser? Bueno, hermano, yo le digo una cosa, tan duro como así, yo no sé, le voy a poner un ejemplo. En algún momento nosotros pensábamos que teníamos la verdad, ¿sí o no? En algún momento usted pensó que tenía la verdad, ¿sí o no? Y por ponerte un ejemplo, ¿qué nos heredaron, qué heredamos de nuestros antepasados? Y así lo dice la palabra misma. Pura tradición, pura mentira. Y cuando usted se dio cuenta que el muñeco de yeso que le echaba la moneda esa de 100 pesos no le iba a hacer nada, usted se rasgó las vestiduras y dijo: ¿usted sabe todas las monedas de 100 pesos que yo le eché a ese muñeco de yeso? ¿Por qué me mintieron por tanto tiempo? ¿O usted no se rasgó las vestiduras en ese momento? Porque yo sí lo hice. Y luego da usted un pasito hacia la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Y vamos a un paso hacia la verdad. Y llega uno y ya ve: no, aquí estamos, ahora sí, libre, yo soy libre. Y usted comienza a caminar y comienza a estudiar la palabra. Y usted comienza: qué raro, dicen que abolieron todos los mandamientos. Qué raro, dicen que hay que bendecir al hombre de Dios para que usted sea bendecido. Y usted empieza y empieza y empieza y le da y le da y le da. Y usted ve que era una mentira también. Y usted se rasga las vestiduras y usted dice: todo lo que yo hice, y yo serví y era menecho, o era diácono, diaconisa, o no sé cómo le dicen, ujiera, no sé qué. Dele gracias a Dios que salió de la mentira. Ahora, ¿usted cree que los que se supone que llegan a raíces hebreas no tienen un poquillo de tradición ahí metidas? Yes, claro que sí. Y decirle y confrontarlos de que Yom Teruah, el día de las trompetas que dice Levítico 23, y no es que la Biblia esté equivocada, sino porque lo tradujeron mal, y hay una ley gramatical que usted no se puede brincar. Y usted lo puede ver una y mil veces donde usted lo quiera ver, y ahí llega y le dicen: sí, pero es que hacen para allá. El único día bíblico, fiesta del Señor, que se dice que se sonará la trompeta en toda la tierra, es en el año del jubileo. Le vuelvo a leer. Entonces
Harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis, ¿qué dice? Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. ¿Sabe qué significa jubileo? ¿Qué significa jubileo? Jubileo significa, es el año del shofar, el año del cuerno, el año de la trompeta, el año que suena la libertad. Eso es jubileo. Adiós. Trompeta, bocina, corneta, cuerno, es la palabra 7782. Cuando dice shofar, y cuando dice jubileo es la 3104, que es jubileo, que es Joel, que es jubileo, que hace referencia al carnero, a esto que tenemos aquí que acabamos de sonar, a un carnero, a un instrumento de viento, y que se celebra, y lo pone así, ahí usted lo puede ver al buscar hasta en la aplicación y todo, ese que se hace cada 50 años. ¡Qué interesante! Cuidado, ¿verdad? Como lo decía yo, bíblicamente esa es la parte, porque engañan a la gente, le dicen, es el año nuevo. ¿Cómo que el año nuevo? Si el año nuevo es al principio, cuando se celebran las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicias, ese es el año, el inicio del año. Ahora, vea qué interesante, ese es el primer año, el año, ahí empieza. ¿Se acuerda a cuántos días se tenía que escoger el cordero para Pascua? 10 días. ¿Cuántos días se tenía que hacer para llegar aquí, al día de la expiación? ¿Cuántos días tenemos que esperar? 10 días. Y qué importante. Es el año del jubileo. Jubileo significa Jovel, que hace referente a esto, al cuerno del carnero. Es la 3104. Es una bocina que hace un sonido. Y la palabra shofar es trompeta, bocina. Entonces volvamos y usted comienza. Y cuando usted, mi hermano, como lo digo, si usted quiere celebrar trompetas, cuando se lo dice a alguien ahí, eso no, o sea, como lo digo yo no lo puedo, yo no soy el Espíritu Santo. La parte es, ¿por qué no van a la palabra de Dios y hacen sus propios estudios y se meten y escudriñan profundamente? Y usted ve bíblicamente donde dice la palabra en Levítico 23 que habíamos en el estudio pasado, que dice fiesta de trompetas. Teruah no cumple una ley gramatical para que se tenga que llamar cuerno. No se puede decir ni trompeta de plata, nada. Es un estruendo, es un clamor, es como un grito, es como un sonido que suena. Si fuera algo el shofar puede ser como el sonido que hacen, pero nunca un shofar, nunca una trompeta. Y ahí viene la parte, tras de que le dicen que es el año nuevo, ¿por qué no les explican estas cosas para que salgamos? O sea, vea qué importante es esto. ¿Saben por qué? Porque estas fiestas todavía no se han cumplido. ¿Cómo yo le voy a agregar? Porque hasta se cree que históricamente las personas que vinieron ahí ayudaron a traducir la Biblia en aquel tiempo. Venían influenciados por ciertas cosas, por ciertas tradiciones. ¿A quién cree, como decíamos en el ejercicio la vez pasada, que llamaron cuando comenzaron a traducir los textos del hebreo al griego o otros idiomas? ¿A quién cree? Llamaron, por supuesto, a gente de Israel, a judíos. Si usted piensa que esa fecha exclusiva se celebra tal cosa, y si resulta ser que a usted le mintieron todos sus papás, todos sus abuelos, todo, y usted se dio cuenta que no era cierto. Y ahí viene la parte de lo importante de escudriñar la escritura. Y dame cuenta, porque yo no sé si, a mí esto me encanta. Es que la palabra de Dios es tan hermosa. Porque yo no estoy aquí ni para quitarle ni para ponerle. Y cuando hemos cometido errores, tenemos que ser humildes y decirle, mis hermanos, me equivoqué. Estudié bien al profundo esta palabra y no era eso lo que significaba. Tenemos que ser humildes. ¿Acaso no es ese el tiempo de expiación? Pues mis hermanos,
Este es el tiempo donde dice, oiga lo que dice, leo otra vez, Levítico 25:8. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, el shofar, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando volverá, y cada uno cual volverá a su familia. El año 50 será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Entonces, pongamos esto en perspectiva. Usted se imagina que usted, por alguna razón inclusive natural, haya perdido la cosecha hace 4 años o 5 años atrás. Se imagina que haya perdido todas las cosechas y que se le haya muerto los animalitos que tenía, y que usted tuvo que hacerse siervo del hermanito aquí. Los terrenos, todo lo que tenía, y me tenía que recibir aquel hermano para que me ayudara, porque estaba totalmente pobre, porque había perdido todo. Y usted se imagina que ese año, después de estar, no sé, 4 o 5 años, inclusive hasta lejos de su familia, y saber que aún inclusive le debía al patrón ahora un montón, porque le había ayudado, y para él tenía como 4 chiquitos que joven mucho. Y usted sabe lo que es estar en el campo allá afuera y de un momento a otro escuchar el shofar que sonaba. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina la nervia, la alegría, el gozo? ¿Sabe qué significaba eso? Era el año del perdón. Era el año que volvía a la casa. Era el año que volvía a la familia. Es que aquí hay gente que tal vez nunca se han separado ni 3 días desde la casa, entonces no saben lo que es eso. Mi hermano, usted sabe lo que es. Yo lo digo por experiencia propia, se los cuento sin ningún orgullo. Viera lo que es regresar después de 13 años de estar fuera del país y volver a la casa y volver a la familia. Ahora imagínense eso, sabiéndolo en el Señor, y que era el año que te perdonaban las deudas y que te iban a restituir. Y tras de eso, no se me va con las manos vacías. Venga, aquí hay para que se lleve. ¿Usted cree que no había gozo? ¿Usted cree que no era manera de estar con gozo y alegría? Y está sonando el shofar por toda la tierra. Es el año del shofar, es el año del jubileo, es el año del perdón. Gloria a Dios. Vea lo que dice el versículo 10, si lo tiene ahí, Levítico 25. Vea lo que dice ahí. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Libertad. ¿Sabe que la palabra libertad aquí es en el hebreo la 1865? Y alguien va a decir, ¿va a seguir este? Sí, es que no se puede traducir esto. La palabra libertad no es libertad. ¿Qué va en libertad usted? Bueno. No era eso. La palabra aquí es, en el hebreo la 1865, es deror. Y es cuando eres libre de ser esclavo. Oiga lo que dice la palabra. Entonces, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Libertad a todos los que estaban esclavos, a todos los que estaban con alguna deuda. Imagínense lo que significa eso. Eso es, o sea, no está. ¿Sabe dónde se repite eso? ¿Dónde se repite esa palabra así? Y apunta al Mesías. Isaías 61, versículo 1, vea lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar o sea, libertad a todos aquellos que eran siervos y siervas, para que vuelvan a la casa, para que vuelvan a la familia, a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Santoki, ¿alguien leyó eso en el Nuevo Testamento? Vamos a Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, oiga lo que dice. Y alguien dijo, no. Sí. No. Sí. ¿En qué año podría ser que suene la final trompeta? ¿En el año del jubileo? Ya. No sabemos, esas fiestas no han pasado, No han pasado. Pero ¿cuál es el año que se suena la trompeta por toda la tierra? El shofar, el carnero. ¿Cuál es el año del jubileo? ¿Ya sabe el jubileo qué significa? Esto. ¿Cuál es? En el año 49. Bendito sea el Padre. Vea lo que dice Lucas 4. Aquí el Mesías, ¿sabe de dónde viene? Bueno, después de haber ayunado 40 días, después de haberse enfrentado inclusive a la tentación. Y vea lo que dice el versículo 16, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y al día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre. Esa era una buena costumbre. ¿Cuándo iba el Mesías a la sinagoga? El sábado, el día de reposo. Y se levantó a leer. ¿Quién? El Mesías. Llega lo que lee. Y se le dio, versículo 17, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿qué dice? A los oprimidos, a predicar, ¿qué? El año agradable de Jehová, o sea, el año del perdón, el año de la expiación, el año donde iban a ser perdonados todas las cosas. Llega lo que dice Mesías. Pero vea dónde quedó. A predicar el año agradable del Señor. Y ahí cortó. Vea lo que dice el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y sabe qué le dijo el Mesías? Hoy, no el año pasado, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era el año agradable del Padre. Era el año agradable del Padre. Mesías no iba a mentir. Era el año agradable a Jehová. Él no lo iba a decir por decirlo. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el Mesías empieza lo que conocen y lo que la gente dice, el ministerio, ¿verdad? Ese fue el año agradable del Padre. Entonces, mucha gente piensa, son fiestas que todavía no se han cumplido, que ese era un año del jubileo, ese era un año de expiación, ese era el año del perdón que se hacía honor al Padre. Recordemos, ese año agradable al Padre, que el mismo Mesías vivió y trajo ese perdón. ¿Por qué era? Ya que todos nosotros hemos pecado, y por sus misericordias el Mesías venía a ponerse, es decir, usted no lo puede hacer, yo voy a hacer su sacrificio de expiación. O sea, no es eso suficiente como para celebrar el día de la expiación con gozo y alegría, pero también con temor y temblor. Porque mi hermano, acuérdese, teníamos que perdonar. Acuérdese al pueblo de Jeremías que ahora leíamos.
Ellos no perdonaron. ¿Y qué se les vino? Juicio. Porque el Padre no viene, y Yeshua no viene a hacer expiación a como nosotros nos dé la gana, sino como está escrito. Es que ya está escrito. Para que haya una expiación total, no solamente me tengo que examinar yo y ver qué estoy haciendo bien o mal, sino tengo que ver cómo estoy con mi hermano, con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con quien sea. Porque eso nos puede impedir, como dijo la palabra, como dice la palabra, cómo pueden amar al Padre que no ven si no pueden amar al hermano que lo tienen ahí al frente, ¿verdad? Mi hermano, eso es Yom Kippurim, el día de la expiación. Yo hago un examen, porque si él viene y yo ando arrancado con alguien, me puede ir feo. ¿Ven que necesitamos hacer esa expiación este año, no? ¿O estamos bien? Yo estoy con todo mundo, estoy puras tejas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cómo me alegra eso? Pero la parte de mi hermano, tenemos que hacernos ese examen. Hágalo a la luz de la palabra, no a la luz del pensamiento del corazón del hombre. Porque yo puedo pensar que estoy bien, pero si yo voy a la escritura, uy, vea esto, sí, claro, no estoy caminando correctamente con esto. Y si este año viniera el Señor y fuera el año del jubileo y Él viniera, pero es que diga lo que dice, es el predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué pasó? El versículo, el Mesías, como alguien dijo, no estaba escrito en versículos, por supuesto, ¿verdad? Pero la porción que leía como que la cortó. Oiga lo que dice Isaías 61:1. Vamos a leer de nuevo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, deror, a todos van a ser libres, a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad. Y siga leyendo. ¿Qué dice? Y el día de venganza del Padre Jehová eterno. Él no lo leyó eso en la sinagoga. Y mucha gente se dice, yo no lo digo, pero la gente lo dice. ¿Sabe por qué no lo digo? La gente lo dice. Porque Él venía a cumplir esta parte, la otra parte de que dice, y el día de venganza del Padre nuestro es cuando Él regrese. ¿Qué viene a hacer Él? Él viene a juzgar la tierra. Él no viene como el Cordero, otra vez. Dice que viene con ¿qué dice? Con vara de hierro. ¿Usted sabe lo que es recibir vara de hierro simplemente porque me cae mal aquí la hermanita? No la voy a perdonar. Y cuando usted ve el cielo y suenan los chofares, el día que sí tienen que sonar, y que se abra el cielo y vea el Padre Eterno ahí bajando con vara de hierro, y usted, ay, no me dio tiempo para perdonar a aquella cabrona. Ni siquiera dígale cabrona, no le diga esas palabras. Era su hermana, porque estaba hecha semejanza tuya. Perdónala, perdona. El día de la expiación se trata de perdonar. Usted quiere ser perdonado, perdona a los demás. Ya la expiación fue hecha, como lo dijo Pablo. Perdona. Y si la otra persona le hace trompa, caras o lo que sea, no le importa a usted haga ese examen, aflija su alma. Es su salvación eterna la que está en juego. ¿Qué le va a importar a usted que le haga caras o no le haga caras? No le importe. Es su corazón, es su salvación, y fue pagada con la sangre del Cordero. Él fue el que dijo, no, yo te quito, así como aquel animalito que estaba cuando Abraham con el hijo y fue sustituto. Él fue el sustituto, tú tenías que morir. ¿Vale la pena? No. Qué tontos somos a veces, ¿eh?
Él viene a gobernar, vamos a estar con Él gobernando. Vamos a perder eso simplemente por el orgullo. Si se puede, claro. Pregúnteselo a Satán, el adversario más conocido como Satanás. Por el propio orgullo, ¿verdad lo que le pasó? ¿Y qué es el orgullo? El día de la expiación tiene que ver con el orgullo que tenemos. El día de la expiación tiene que ver con el orgullo que tenemos. Porque un día va a sonar ese chofar. Y ahí sí, bíblicamente. Y si lo quiere sonar el día que dice Levítico 23, que dicen como ya trompetas, no ese día, ¿qué importa? A mí no me quita ni me pone. Pero bíblicamente el año que va a sonar la trompeta sobre toda la tierra es el año del jubileo. Y va a anunciar el año de la buena voluntad del Padre. Pero también va a anunciar el día de venganza del Padre eterno. Es juicio, pero también a la misma vez salvación. ¿A qué puerta te vas a acercar? ¿Qué mensaje tenemos que llevar? La gente peleándose, y como le digo yo trato de hacer esta aclaración simplemente porque es nuestra misión como hogar enseñar la escritura. Pero hay gente que esto, que la trompeta, que aquí, que allá, que... Y al final no enseñan los principios básicos de la escritura, porque ya va a llegar Yom Kippur y están peleándose a ver si es trompeta o no trompetas. Y nunca enseñaron los principios básicos de por qué tengo que llegar yo al día de la expiación, al día de Yom HaKippurim, como se dice, o Yom Kippur, bien afiladito, con el alma bien afligida, perdonando a los hermanos y sobre todo viendo cómo estoy caminando con el Padre. Seguro el Señor le va a decir: muy bien, conociste hebreo, ya sabes todas las palabras. Qué bueno. El Señor va a decir eso cuando Él venga. No, mi hermano, es hermoso estudiar la escritura, es hermoso profundizar en estos tesoros, pero por conocimiento nadie se va a salvar. Y lo que tenemos que hacer es ser nosotros, tenemos que ser este chofar que suena en la tierra para llevar las buenas nuevas, para llevar el año de la buena voluntad de Jehová, para llevar y decirles: mi hermano, viene el día de la venganza del Padre. ¿A qué puerta te vas a acercar? Solo hay una puerta, solo hay un camino, y se llama Yeshua HaMashiach, y por la sangre de Él fuimos redimidos. No perdamos el enfoque de lo que es el día de la expiación. No perdamos, pero volvámonos a sus mandamientos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en pecado? ¿Estamos en fornicación? ¿Estamos en pornografía? ¿Estamos como qué le sale de la boca? ¿Qué no nos sale de la boca? Hay que hacer un examen, mi hermano. Faltan pocos días. Hagámoslo. Sí, pero ¿cuándo nos reunimos? No, hágalo en su casa. Así como usted lee la Biblia todos los días en la casa, haga ese examen todos los días, ahora estos días. Hermano, es que no he vuelto a leer la de él. Pero sí tiene tiempo para esto, para aquello, para lo otro. ¿Sabe qué le pasa? Ustedes no, mis hermanos, es otra gente, es para el audio, ¿verdad? ¿Sabe qué le pasa al pueblo? Cuando pasa la emergencia, ya se sienten seguros, más bien vienen y esclavizan a la gente. Eso es una conducta normal del ser humano, que no es normal en el reino de Dios. Pasa ya ya pasó el susto, ahora sí, ya volvimos a la normalidad, chiquillos, ahora sí. Sorry, no puedo volver a los estudios porque estoy en la normalidad. Muy bonito. Pero cuando tenía miedo, porque todo el mundo decía que no sé qué cosas, y que la pandemia, y que aquí y allá, ahí estaba en la casa: Henry, ¿a qué hora empieza el estudio? Henry, vamos a orar. Ore por mí, porque vieras que tengo miedo. Vieras, no puedo dormir. Vieras aquí. Y vieras, si esto no, mi abuela a la par mía, ¿será que tengo algo? No, sea bárbaro. Y sienten un poco de normalidad. Oigan, no, y eso es para nosotros, de verdad. ¿Cómo es de engañoso el corazón? Porque hay mucha gente que en este momento se siente segura, hermano, y no tienen ojos de discernimiento, porque esto está peor, humanamente hablando. Hace 2, 3 años, no se dan cuenta. No tienes que meterte en las noticias, menos las de aquí, porque aquí no se da cuenta uno nada.
Pero no se dan cuenta de lo que está pasando a nivel de la tierra y las señales que está dando la tierra. ¿Acaso no dijo el propio Mesías que inclusive los océanos iban a rugir y que iban a estremecer la tierra? ¿O acaso no se están dando cuenta? ¿No lo disciernen? Para eso hay que llegar a expresión bien afilados, porque hay mucha gente que se le perdió el discernimiento. Y la única manera de adquirir discernimiento, dice la palabra, es ejerciéndolo en la escritura, en los mandamientos. Así lo dice. Por eso no tienen discernimiento. ¿En qué están nuestros hijos? Órele al Señor. Están mis hijos caminando, yo estoy orando por ellos, les estoy enseñando el camino correcto. Que ese es el tiempo. Hágase una tarea, hágase una misión. Dice así: uno de los propósitos de celebrar expiación era para que el pueblo contara cuántos años faltaban para llegar a ¿cuál? Al año del perdón de deudas, que era cada 7 años, ¿se acuerdan? Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas, Deuteronomio 15:1, porque se había proclamado el año del perdón de las deudas, en honor a ¿quién? A Jehová. Los años del perdón, que eran cada 7, que se conocen como los sesmitas, ¿sabe a qué nos llevaban? Al jubileo. ¿Y sabe qué significa jubileo? El año del shofar, el año que suenan las trompetas. Y ellas me iban a indicar el año donde se iban a perdonar y que Él iba a traer libertad, que inclusive iba a venir el Mesías a perdonarnos. Ese jubileo, ese año del shofar, nos revela que es el año agradable del Padre. Y como dice Pablo, y al sonar la trompeta, la final trompeta, ¿quiénes van a resucitar primero? Los que murieron en Yeshua. Nosotros seremos transformados. Hermano, es bendición lo que viene si estamos con el Señor. Si usted está con el Señor, estamos en bendición. Y como ahorita decía, todo el ambiente, claro, y es que la Biblia dice claramente que esto al final de los tiempos, ¿qué va a hacer? Que año a año se incrementará la maldad a tal punto que inclusive muchos se enfriarán. Entonces, mi hermano, esto va a seguir así, es normal, o sea, normal bíblicamente, no para nosotros. Ahí es donde tenemos que levantarnos, orar y clamar y llevar a nuestras familias, pero primero que nada nosotros a la verdadera instrucción del Padre. El pueblo que vivía en el tiempo de Jeremías, se les olvidó esto. El pueblo que vivía en el tiempo de Jeremías se les olvidó esto. ¿Sabe cuántos años fueron al exilio? 70 años. ¿Sabe por qué 70 años? Un año por cada año que no hicieron descansar la tierra. Por eso fue que ellos fueron 70 años. Por cada año, o sea, que ellos contaban en Babilonia, se estaban acordando de un año que no hicieron, que no resguardaron la tierra, no le hicieron descansar la tierra. Si no guardaron la tierra, ¿cómo que trataban a los hermanos? Si no, los agarraron y le dijeron: hombres, vengan de siervos. ¿Sabe cómo le fue a ellos? A este rey Nabucodonosor hasta le sacó los ojos. Primero mató los hijos de él al frente de él y luego le sacó los ojos. El rey le fue feo. Hermano, y aquí es una parte que yo me lo digo para mí, para mi casa. Con la escritura, con los mandamientos, no podemos, no es tiempo de jugar, no es tiempo. Ni tampoco de meternos en cosas que nos puedan más bien desviar de la verdadera fe. Y la importancia de estar escudriñando día y noche, día y noche. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre. Bien dice tu escritura
que tú trajiste esa libertad a los cautivos. Dice tu escritura que tú traes esa libertad a los cautivos, que tú traes esa libertad a los presos de cárcel. Dice apertura de cárcel. Este es un año que podemos proclamar un año de la buena voluntad, pero a la misma vez tenemos que enseñarle a las familias que es un día también que puede ser y que vendrá en el futuro un día de venganza de Jehová hacia la tierra. Porque las naciones mismas se han vuelto en contra de tu escritura. Como lo decía bien claro Juan 3:16. Y es un pasaje que mucha gente usa, inclusive lo usa para pensar como si fuera que los mandamientos ya no existieran. Como si no fuera que obedecer tus mandamientos, como lo dice tu propia palabra. Mi manera de mostrarle el amor al Padre es obedeciendo los mandamientos. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y que la escritura, así como dice que tú enviaste, porque amaste al mundo, a tu Hijo unigénito para ese sacrificio de expiación, para que el que cree no se pierda, mas todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos para que nuestras familias crean. Oramos para que la semilla que hemos sembrado en otras personas y en nuestras propias familias vengan y traigan fruto, Padre. Solamente tu Espíritu Santo puede dar ese fruto y oramos para que traiga fruto. Pero también, así como leemos Juan 3:16, que leamos esa parte que dice: y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, que fue esa expiación que no nos merecíamos y tú la tienes ahí por tu gracia, que no la merecíamos, pero tú fuiste como cuando Abraham estaba con su hijo y llegó aquel corderito, Padre, y tú dijiste, y ahí llamaste a ese lugar Jehová Jireh, y así proveerás, Padre, y te damos gracias, pero oramos para que nos volvamos hacia tu palabra, para que nos volvamos este año en el tiempo de expiación y recordemos que tenemos que afligir nuestra alma, ayunar, pero también ver qué estoy haciendo con todo lo que sé y escudriñar la palabra para aquello que tampoco he podido aprender. Padre, oramos por nuestras familias. Oramos para que venga una verdadera revelación del día de expiación y un verdadero hacer en el día de la expiación. Que no sea solamente palabras o conocimiento, sino también que nosotros, como dice tu palabra en Romanos capítulo 12, que seamos nosotros aquellos sacrificios, Padre, aquellos sacrificios que a ti te agradan. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Padre, oramos para que no nos quedemos con nuestros pensamientos, sino volvamos hacia tu voluntad, hacia tu discernimiento que está perfecto y limpio, hacia tu revelación, y podamos de una manera humilde como pueblo celebrar este tiempo de fiestas, pero haciéndolo honrando tu nombre. El año del perdón, para honrar al Padre, lo vamos a celebrar como a Él le agrada. Perdonaré primero. Voy a perdonar primero a quien sea que sea, porque es para honrar al Padre. Y Padre, te pido para que los que estamos y me uno en oración por aquellos que estamos en un proceso de perdonar a algún hermano o una hermana, Padre, tú dales, ayúdales. Hoy te reconocemos que somos incapaces y que te necesitamos inclusive hasta para perdonar. Por eso viene tu Espíritu Santo, que es ese ayudador, ese consolador y que nos va a llevar a toda verdad. Oramos por ellos. Oramos para que venga esa verdadera revelación del año de la buena voluntad de Jehová. Pero también para recordar que en un día de expiación también será el día de venganza del Padre. Padre, ayúdanos y guíanos a proclamar esta verdadera libertad de acuerdo a tu escritura.
y que en medio de lo que estamos viviendo podamos levantar nuestras manos y adorarte y exaltarte, porque tú eres fiel, Padre.